La materia se presenta en diversas formas o estados de agregación. Tenemos el estado sólido, donde las partículas que lo integran están tan unidas entre sí que al aplicar fuerza no lograremos separarlas y solamente vibrarán. Su masa, volumen y forma es definida. Esto quiere decir que no varía. En el estado líquido, las partículas que lo integran están unidas entre sí, pero no tanto como en el estado sólido. Existe cierta separación entre ellas que les permite fluir sin separarse. Tienen masa y volumen definido, pero su forma depende del recipiente que lo contenga. En el estado gaseoso, las partículas que lo integran no están unidas. Esto quiere decir que se encuentran separadas entre sí y tienen libre movimiento. Su masa, volumen y forma es indefinido y depende del recipiente que lo contenga. El plasma es el estado de agregación de la materia más abundante en el universo. Es similar al estado gaseoso, con la diferencia que sus partículas se encuentran ionizadas. Esto quiere decir que se encuentran cargadas eléctricamente. El plasma tiene características propias que no tienen los otros estados de agregación. Por ejemplo, no tiene masa ni volumen definido, a no ser que esté encerrado dentro de un contenedor, y tampoco tiene una forma definida. El paso del estado sólido al estado líquido se llama fusión. El paso del estado líquido al estado gaseoso se llama evaporación. El paso del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación. El paso del estado líquido al estado sólido se llama solidificación. El paso del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido se llama deposición. El paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido se llama sublimación. Cuando el estado gaseoso se ioniza o se carga eléctricamente, se forma el plasma. Cuando el plasma se desioniza o pierde su carga eléctrica, se forma un gas. Interesante, ¿no? En física y química se observa que, para cualquier sustancia o mezcla, modificando su temperatura o presión, pueden obtenerse distintos estados o fases, denominados estados de agregación de la materia, en relación con las fuerzas de unión de las partículas que la construyen. Todos los estados de agregación poseen propiedades y características diferentes. Los más conocidos y observables cotidianamente son 4, llamados líquidos, sólidos, gaseosos y plasma. Empezaremos hablando del estado sólido, el cual es un estado de agregación de la materia que se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma y de volumen. Sus partículas se encuentran juntas y sus moléculas tienen una gran cohesión y adoptan formas bien definidas. Este estado de la materia ha sido estudiado en varias disciplinas, como por ejemplo la física, que la estudia de manera experimental y teórica, o la ciencia de materiales, que se ocupa principalmente de las propiedades de los sólidos como estructura y transformaciones en fase. El estado más cercano al plasma es el gas. Cuando uno tiene un gas, puede calentarlo hasta que electrones e iones se separen. A eso se le llama ionización. Y entonces se convierte en plasma y al revés. Si tienes plasma y lo enfrías, se convierte en gas. La licuefacción o licuación de los gases es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado gaseoso al líquido, por el aumento de presión, compresión isoterma y la disminución de temperatura, llegando a una sobrepresión elevada. Para que un sólido cambie a un líquido, necesita pasar por un proceso llamado fusión, en el cual dicho objeto aumenta su temperatura hasta llegar a su punto de fusión, lo que nos lleva a los líquidos, que son otro estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incomprensible. Es decir, que su volumen es casi constante en un rango grande de presión. Lo que caracteriza a los líquidos de los demás estados de la materia es que es el único estado con un volumen definido, pero no con forma fija. Un líquido está formado por pequeñas partículas vibrantes de la materia, como los átomos y las moléculas, unidas por enlaces intermoleculares. Y al igual que los sólidos, después de un cambio de temperatura, los líquidos pasan al siguiente estado de la materia, que sería el gas por medio de la evaporación.